Buenas noches. Ahora con el tema la ruta del presupuesto, ¿a dónde lleva? Tenemos pues la participación importantísima del honorable Miguel Roca y José Gabriel me ayuda un poquito. ¿Cómo nos ha ido con el presupuesto de la gestión anterior para empalmar con la de la gestión actual? Porque parece que archivamos lo anterior y nos dedicamos solo a lo que está por venir. José Gabriel, por favor, en breve, un rápido pantallazo del presupuesto que ya se vence este fin de año. Gracias, Raúl. Bueno, buenas noches a todos. Como siempre, un gusto verlos, estar con ustedes. A ver, rápidamente, el presupuesto de este año, como siempre, no se va a cumplir. Ya siguiendo la tradición, diría yo, de estos últimos de las primeras dos gestiones de Luis Arce, la variable de ajuste ha sido la inversión pública. Durante todo el año lo que se ha logrado ejecutar de manera más o menos adecuada ha sido, por lo menos hasta donde tenemos datos, ha sido el gasto corriente. Donde se ha cortado mucho ha sido en temas de inversión. Hoy día estamos en cerca del 50% de inversión en promedio. Hay algunas instituciones públicas que no superan ni siquiera el 22%. Esto tiene que ver básicamente con la restricción de financiamiento externo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la estructura de financiamiento sigue siendo similar a los presupuestos que veíamos en el pasado, con flujos de desembolsos de deuda externa que superan los 3 o 4 mil millones de dólares. Y por lo menos en el presupuesto, poca recurrencia al crédito interno. Eso no se ha cumplido para nada, se ha dado vuelta prácticamente. Hoy día la principal fuente de financiamiento es el mercado interno. Por otro lado, el uso de fondos de estas aplicaciones financieras que disfrazan en gran medida pues los saldos de cajas y bancos o los recursos que se tienen en los fideicomisos han empezado a crecer fuertemente, han superado los indicadores que teníamos en el presupuestados, perdón, en el 2023 y de hecho continúa la tendencia hacia el 24. Muy probablemente el gobierno va a sacrificar todavía más inversión para sostener consumo. En resumen, te diría yo que lo que estamos viendo con el presupuesto del 23 es un poco el preludio de lo que está sucediendo con el presupuesto del 24, que es una priorización del consumo por encima de la inversión. Como el consumo alto, cuando tú produces poco, solo se puede sostener o con endeudamiento o con agotamiento de reservas, pues lo que está sucediendo con este presupuesto del 23 es que estamos agotando varias de las reservas que teníamos y eso va a continuar durante el 24. Ok, gracias. Así que ya tenemos un pequeño pantallazo para saber sobre qué bases está avanzando en esta próxima gestión en lo que es el presupuesto general del Estado. Ya para entrar en materia, voy a pedir pues que comience el diputado Miguel Roca para que así nos dé cuál es la situación actual del avance en cuanto a la discusión al interior del Parlamento respecto al presupuesto y luego veremos pues las partes técnicas ya perdón, con los otros dos participantes, René y José Gabriel. Adelante, por favor, honorable. Muchas gracias, Raúl. Un saludo a José Gabriel. Muchas gracias por esa sucinta y muy buena contextualización. Y comenzar justamente por ahí, ¿no? Uno esperaría que para discutir el presupuesto del 2024, el gobierno debería comenzar por contarnos cómo le fue en la ejecución del presupuesto del 2023, pero y es algo que hemos reclamado en la Comisión de Planificación. Y obviamente, bueno, pero es un reclamo de todos los años y todos los años simplemente no les importa. Un paréntesis con relación a la pregunta que hacías, Raúl, ¿en qué etapa está? El día de ayer, jueves, se trató esto en la Comisión de Planificación y creo que vale la pena hacer el comentario de que algo raro ha sucedido en la Comisión de Planificación. Todos los años teníamos, bueno, todos los años desde que en esta legislatura, desde que estoy de diputado, de los 12 miembros había 8 del MAS y 4 de oposición. Este año hay 9 del MAS y solo 3 de oposición. Ralearon totalmente a Creemos. Justamente
Edwin Bazán se estaba quejando airadamente en el hemiciclo hace unos minutos al respecto. Sacaron a Creemos de la comisión, quedan 3 de Comunidad Ciudadana y 9 del MAS. Lo otro, les comento, lamentablemente no me han dejado participar en la comisión de planificación, no me ha dejado Comunidad Ciudadana, o sea, ¿no? Ha preferido poner a otras personas que no sea yo, porque el acuerdo y el pedido explícito y el acuerdo con el jefe de bancada, con Enrique Urquidi, era que yo iba a estar en la comisión, pues porque digamos, de la bancada, quizás soy el que más tiempo le he dedicado a estudiar estos temas. En la comisión de planificación ayer se aprobó y se aprobó con los votos de abstención, los 3 votos de Comunidad de Ciudadana, para mi sorpresa, no fueron de rechazo, fueron de abstención. Y ahora, en este momento, justo me salí para participar en este encuentro tan interesante, porque tenía el compromiso. No me imaginé, casi nunca hay sesión los viernes, ¿no? Entonces, por eso, claro, asumí con entusiasmo el compromiso, pero resulta que, habiéndolo aprobado ayer en comisión, lo plantearon para hoy en el hemiciclo. Cierro ese paréntesis, digamos, de cómo está con el comentario de que en este momento se ha comenzado, hace no mucho, hace media hora a lo sumo, el debate en grande. Tiene por reglamento una duración mínima de 5 horas, a no ser que nadie pida la palabra, lo cual es muy poco probable. Entonces, yo le calculo que durante las próximas 4 horas y media, 5, va a seguir el debate en grande y más o menos hacia la medianoche vamos a ver la votación que va a ser algo crítico. Bueno, yendo al presupuesto. Lo primero, yo lo considero un presupuesto que es acelerar hacia el abismo. Y creo que el gobierno lo hace conscientemente. No creo que sean tan chambones en conceptos elementales de la economía para no saber que están acelerando hacia el abismo. ¿Y por qué digo esto? Yo lo he calificado como un presupuesto inmoral. ¿Inmoral por qué? Para empezar, 39.3% del presupuesto es financiado con deuda. De la deuda, que son 104.000 millones, aquí tengo por si acaso, ese es el resumen ejecutivo del presupuesto, porque el presupuesto son 1.000 y pico páginas, como bien sabe José Gabriel, o aquí también un saludo a Ramiro Cabero, que ha sido no solamente ministro, sino viceministro de presupuesto, y además es autor de muchas de las normas que actualmente sigue usando el gobierno para hacer el presupuesto y ejecutarlo, ¿no? Entonces, 39% de deuda para el presupuesto, donde de los 104 millones, 75.000 son deuda interna. Básicamente es hacer que nuestros hijos y nietos paguen la factura de la farra de hoy, ¿no? Por eso lo considero inmoral. Ayer le preguntaba al viceministro de Presupuesto en la comisión en la que participo en calidad de adscrito, tengo voz pero no voto, esto por decisión, insisto, de Comunidad Ciudadana. Eso no es una decisión del MAS, sino una decisión interna de Comunidad Ciudadana. Le preguntaba al viceministro, a ver, de los 75.000 millones de bolivianos, ¿cuánto se van a sacar de las jubilaciones? ¿Cuánto se van a prestar? Me corrigió, como si no supiera, no nos prestamos. Bueno, van a emitir bonos y cuánto le van a decir al señor de la gestora que han puesto a dedo en un artículo de contrabando en la ley financiera de hace 2 años, cuánto se van a sacar de las jubilaciones y cuánto va a ser el crédito interno del Banco Central al sector público no financiero, y de eso, de ese crédito del Banco Central, cuánto va a ser emisión monetaria, cuánto prevén. No quiso contestarme y ante mi insistencia lo que logré fue que me expulsaran de la comisión. Me sacaron. Usted no tiene derecho a estar aquí porque no es titular y fuera. Entonces tuve que salirme porque la pregunta evidentemente le incomodó al viceministro. Entonces decía el tema de la deuda. Por otro lado, que me llama la atención, implica un crecimiento de casi el 9% con relación al año pasado.
Ahora es cierto que esto hay que tomarlo, digamos, con pinzas, porque como muy bien decía José Gabriel, la ejecución pues es mucho más baja. Y la ejecución es más baja tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los egresos, ¿no? Pero aún así, plantean un presupuesto 9% mayor que el del año pasado. ¿Y dónde están, cuando analizas el presupuesto de del 24 con el del 23, en realidad cuando digo el año pasado es el que aprobamos el año pasado, voy a corregir, ¿no? ¿Cuáles son las partidas de ingresos que más crecen? La primera que me llama la atención es ingresos tributarios. Crece en 11%. O sea, nos van a ajustar las clavijas aún más. Y yo, la queja, la incomodidad, la angustia que siento en la población, porque en mi calidad de diputado me llegan muchas quejas. Vienen grupos a buscarme de transportistas, de gremialistas, de productores, independientemente, gente que es, o asociaciones de profesionales independientes, están todos sintiendo ya asfixia con el tema de los impuestos, porque aduana a impuestos giran notas de cargo, parece que hay algún mecanismo perverso con relación a la medición de, digamos, del desempeño de los funcionarios fiscalizadores y recaudadores, de que los miden por el monto y la cantidad de notas de cargo que giran y no les importa mucho si la pretensión del fisco es real, justa o no. Entonces, quieren incrementar a punta de ajustar clavijas la recaudación tributaria un 11% más de lo que ya están cerrando este año, que fue de hecho un 8-10% más de lo que habían proyectado. Entonces les está yendo muy bien con este ajuste de clavijas. El otro elemento que me llamó la atención, un 12% de crecimiento en lo que son básicamente los servicios de la administración pública, es decir, lo que nos cobran por los trámites. Entonces, si tenemos un presupuesto que crece el 9% para el próximo año con relación al presupuesto de este año, y ese incremento viene de deuda, de sacarnos más impuestos y de cobrarnos más por los trámites, es por eso que digo, es un presupuesto inmoral. Luego vamos al tema puntual de en qué quieren gastar. Primero, no sé si ustedes han escuchado declaraciones del ministro diciendo que la inversión pública es el 40% del presupuesto. Yo lo he escuchado y citado por varios medios, lo cual me lleva a pensar que no es un error del periodista, sino que el ministro evidentemente lo dijo. Y no, la inversión pública es de 29.318 millones de bolivianos en un presupuesto de 266.000 millones. Eso es el 11%. O sea, podemos concluir que si el 11% es gasto corriente, pues el 89%, perdón, si el 11% es inversión pública, el 89% es gasto corriente. Lo que nos dice ahí el ministro, sí, pero en el gasto corriente están los maestros, salud, la policía, etcétera, y las subvenciones, etcétera, pero igual es 89% de gasto corriente y solo 11% de inversión. Y lo que llama la atención justamente en la parte de inversión pública, que es la parte que en economía se le llama la formación bruta de capital fijo, que es, digamos, la parte tangible de la inversión pública, porque también se puede entender como inversión pública, y Ramiro creo que sabe mejor que nadie, la inversión en educación, en capacitación, ¿no? En mejorar el capital humano. Pero este 11%, ¿dónde está concentrado? Y aquí también me llama la atención. 55% de la inversión pública concentrada en el sector productivo. ¿Y qué es el sector productivo? 117 nuevas plantas industriales en el sector público. No está claro, porque no nos lo dicen, de esas 117 plantas, cuántas nuevas empresas públicas implica. Pero esas plantas van desde fábrica de ladrillo en Trinidad, más plata para fábrica de cemento en Potosí y en Oruro, una nueva planta de urea, nuevas plantas para saumeras de litio, plantas procesadoras de papa, de pescado, en fin, ¿no? 117 nuevas plantas, ¿no? Entonces, esto contrasta enormemente
con un artículo que yo he criticado mucho, que lo llamo dentro de los artículos piratas que suelen meter un artículo de contrabando, que es el artículo 15. El artículo 15 se los voy a leer para que ustedes puedan, en su propio discernimiento, sacar su propia conclusión. El título del artículo 15, aquí se los muestro, dice: alianzas estratégicas a través de empresas públicas del nivel central del Estado. Tiene 2 párrafos. Los leo. En el marco de los preceptos constitucionales, las empresas públicas del nivel central del Estado quedan facultadas a realizar alianzas estratégicas para la colocación de inversiones con empresas nacionales o extranjeras legalmente constituidas en el país. Para el efecto, podrán constituir sociedades de economía mixta o suscribir asociaciones accidentales de acuerdo a los aportes establecidos en el Código de Comercio, debiendo garantizar la mayoría accionaria y el control del Estado. Este primer párrafo, para mí, me hace recuerdo y me da déjà vu con el plan de todos. Cuando Goni nos decía, nunca más el 49%. Pero básicamente es la misma lógica que, ojo, no digo que esté mala, es la correcta. El tema es el párrafo 2. Y primero aquí hago un paréntesis antes de leerles el párrafo 2. Es, yo creo, la vía correcta, pero ante la aceptación de que este modelo estatista para llamarlo de la manera más benigna, de capitalismo de Estado, para no decir socialista y comunista, ¿no? Pero si viene con la aceptación de que este modelo ha fracasado y entonces vamos a hacer el ajuste necesario para cambiar el rumbo, dar un golpe de timón, pues tendría sentido. Pero fíjense lo que dice el párrafo segundo. La alianza estratégica deberá ser aprobada por la máxima instancia de decisión de la empresa pública del nivel central del Estado y contar con la autorización de su respectivo ministro cabeza de sector para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando corresponda. ¿Quién decide cuándo corresponde? O sea, con esto pueden capitalizar, tomemos ese eufemismo como se quiera, yacimientos de litio de Bolivia, pueden entregar litio, la planta de urea, la planta separadora de líquidos, en fin, tantas empresas públicas que tenemos con inversiones de cientos de millones de dólares, la planta de urea, que si contamos los ferrocarriles y todo, son 1.200 millones de dólares de inversión, 1.000 millones de inversión en ese mal experimento de sahumeras en el Salar de Uyuni. Estamos hablando de varios miles de millones de inversión que básicamente las MAES pueden disponer, cómo se asocian con capital privado nacional o extranjero. Y aquí lo que me temo es que el movimiento socialismo no se caracteriza pues por tener excelentes relaciones con las principales empresas o conglomerados industriales del mundo democrático, del mundo capitalista, sino más bien a mí lo que me da franca angustia es que nuestras empresas terminen en manos de empresas chinas, rusas, iraníes, en acuerdos oscuros que hace la MAE de la empresa con la aprobación de su ministro y de espaldas al pueblo. De hecho, lo están haciendo de una manera bastante grosera y temeraria, digo yo, con el litio. Le han dicho al país, he firmado contratos con 2 empresas chinas y una rusa, van a invertir 2.000 millones de dólares y no nos muestran los contratos a nadie, ni a los legisladores, no nos dicen a cambio de qué, y básicamente es seguir con eso. Entonces, vuelvo a los números del presupuesto. Esta contradicción tan grande en que por un lado hacen la aceptación tácita, no explícita, de que el modelo de capitalismo de Estado ha fracasado, de que las empresas públicas están mal y necesitan, como hace 30 años, ser rescatadas con capital y tecnología privada, y al mismo tiempo nos dicen que nos van a sacar más plata en impuestos de un bolsillo, más plata en los trámites que hacemos los ciudadanos con los ciudadanos, nos van a endeudar
¿no? Enormemente, porque son 15,000 millones de dólares de deuda que están planteando en el presupuesto de este año, 15,000. O sea, duplicarlo en este año. No lo van a hacer, lo sabemos, pero no por falta de ganas, sino por falta de posibilidad. Pero quieren la autorización para hacerlo. Entonces, y esa lógica para decir, además, toda esta deuda, todo lo que les voy a sacar más asfixiando a la población con impuestos, lo voy a invertir primero en gastar en sueldos, gastar en el gasto corriente y lo poco que tengo para inversión en hacer nuevas empresas públicas para comenzar un nuevo ciclo del que estoy terminando ya de fracasos y le estoy entregando y estoy básicamente pidiendo auxilio al sector privado. Entonces, puedo hablar muchísimo más de otros temas del presupuesto, no sé cuánto tiempo más tengo o podemos hacer una pausa aquí y Tienes luego... 2 minutos, Miguel, 2 minutos Ok, más. ¿no? Para el cierre de 2 minutos, aquí el presupuesto, pues, no tiene nada nuevo. Por estos temas yo digo que es acelerar hacia el abismo. Y yo creo que el gobierno lo hace de manera deliberada en una actitud irresponsable e infantil de pensar que antes de llegar al abismo van a venir los ingresos del litio en estos acuerdos con empresas y una vez reproducido el poder, va a salvar, ¿no?, a la economía y a la política y al gobierno luego del 2025. Creo que ese es lo único que se me ocurre, su esperanza, digamos, como digo, un poco infantil y bastante temeraria. De resto, el presupuesto tiene todas las características de todos los presupuestos anteriores. Increíblemente centralista. Este año es el 91% concentrado en el nivel central del Estado. Hay contradicciones tan grandes como que el Ministerio de la Presidencia tiene casi 1.900 millones, que es más de lo que tiene la gobernación de Santa Cruz o de La Paz, y es tan grande no solamente por los dispendiosos gastos del presidente, sino sobre todo porque son como 1.600 millones para la UPRE, que es una usurpación de recursos y competencias a las alcaldías para hacer clientelismo, prebendalismo electoral, ese tipo de cosas. En todo lo demás, el presupuesto, o sea, sigue la misma lógica de los presupuestos de los últimos 17 años. Y bueno, creo que ahí cierro y les agradezco por escucharme. Gracias, Miguel. Realmente un pantallazo muy, muy útil para poder ya ahora entrar a puntos más técnicos, más de nuestra área económica. Así que agradecido de nuevo.